Muy bien, vamos a empezar. Yo soy Jordi Meléndez, codirector de Factual. Hoy 7 de mayo vamos a empezar con la mesa 6, Periodismo y Salud Pública. Esta es una mesa que hace parte del programa del Foro Virtual COVID-19 que hemos organizado desde Factual, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y la totalidad de las asociaciones y redes de periodismo científico de América Latina y España. Creíamos que más allá de hablar solamente de ciencia y periodismo científico, hay muchísimos temas que abordar y que investigar desde la salud, y más aún desde la salud pública, entendido en su concepto más amplio. Entonces, para esto nos acompaña Catalina Lobo Guerrero. Ella es editora en español de la Red Global de Periodistas de Investigación, quien nos está acompañando en esta ocasión como moderadora de esta sesión. Entonces, le paso la palabra a Catalina para que podamos iniciar la conversación. Vale, gracias Jordi. Y bueno, un saludo a todas las personas que están participando, que están escuchando, y a los 4 periodistas, colegas de distintos países de la región que nos acompañan para tratar este tema, que yo creo que más que ofrecer como respuestas certeras, estamos todos tratando de entender cómo es que se cubre desde el punto de vista del periodismo de investigación también una pandemia de esta magnitud. Entonces, vamos a explorar una serie de preguntas que permitan hacer esta conversación. Voy a darle la palabra entonces a los invitados. Empecemos con Fabiola, si quieres, para presentarte. Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por conectarse, por escuchar este panel. Gracias también a la oportunidad de Jordi y de todas las grandes panelistas y moderadoras que están en este foro. Bueno, soy Fabiola Torres, por quien, si no me conocen antes, dirijo Salud con Lupa, que es una plataforma digital de periodismo dedicada a salud pública en América Latina. Y fue fundada hace 9 meses, mientras hacía la beca NAI del Centro Internacional para Periodistas. Evidentemente no imaginábamos que llegaría en 9 meses una pandemia y nos tuviera todos con la crisis sanitaria, la crisis humanitaria global que hoy nos está tocando hablar. Me gustaría primero decir que desde el periodismo tal vez nos toca una tarea súper desafiante, pero que también creo que veníamos pensando hace mucho tiempo, pero no era una prioridad, la salud pública en la prensa en general. Y ahora nos toca preguntarnos cómo fue que nuestros sistemas de salud en América Latina se desmantelaron y llegaron así de flaquitos y desprotegidos para cuando apareció una pandemia. Porque bien sabemos que todo lo que sucede en cada uno de nuestros países latinoamericanos, todas esas crisis y colapsos que estamos viendo, no solamente los provocó un virus, los provocaron quienes tomaron decisiones de cómo se debe priorizar o no el sistema de salud. Primer indicador, cuánto invertían nuestros estados en el sector salud. Nuestro PBI era súper flaquito, ¿cierto? Era la cenicienta del presupuesto público. Bueno, y hay una consecuencia. Pero más allá incluso de ese presupuesto público, ¿cómo se gestionaba? ¿Y cómo funciona? Creo que muchas de las veces lo que aparecía en la prensa, y hace unas semanas conversaba con la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, es que la salud pública solo se cubría desde el lado de las quejas de los pacientes, de las colas. No veíamos el lado de la gestión. Ahora nos toca incluso el reto de poder comunicar una pandemia de que solo conocemos 5 meses y que no tenemos la certeza de cuántos efectos va a tener en la salud, en la calidad de vida y también en el futuro de todos los países. En cuanto al continente, yo creo que una de las investigaciones tiene que ver mucho con el pasado, por eso les decía, hay que responder bien cómo es que llegamos así de desmantelados en salud pública. Y en el presente, como muy bien lo están haciendo varios medios latinoamericanos, y yo he leído las investigaciones de mis colegas, de Laura Sánchez,
Rey, de Yasmín Acuña, están haciendo un ejercicio de rendición de cuentas. En Salud con Lupa también tengo una red de periodistas organizados para ver desde el primer momento que llegó a Latinoamérica la calidad de las pruebas y tratar sobre todo de ofrecer un contexto y explicaciones a nuestros lectores que probablemente no los tenían, porque estamos combinando ahora hacer investigación, entender la ciencia, que como decían los otros panelistas en estos talleres, en estos paneles que han estado dándose en el foro, estamos en un proceso de incertidumbre y la ciencia no camina al mismo tiempo de las verdades que busca el periodismo, ¿no? Hay otros tiempos. Entonces, hacer eso es realmente desafiante, pero creo que todas las fuerzas del buen periodismo se están juntando también para tratar de poner en contexto y poner en agenda y explicarlo y mostrarlo, ¿no? También la transparencia de los gobiernos, exigir mayor información. Este panel tiene un nombre... hablar un poco de eso a más profundidad, pero quiero darle también la palabra a los otros invitados para que también se presenten rápidamente. Vamos con Laura Sánchez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Sánchez Ley. Yo trabajo para una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nosotros, pues desde México, específicamente lo que hacemos, porque es como a lo que nos dedicamos, es a la vigilancia gubernamental. La verdad es que esto es súper nuevo. Nosotros nunca nos sabíamos, realmente era vigilancia de políticos, vigilancia de todo lo que tenía que ver con gobierno. Entonces nos topamos con una cosa tremenda, porque estábamos el primer día en que nos mandaron a home office y dijimos, ¿cómo una unidad de periodismo de investigación se va a sostener en estos momentos en los que es tan incierto todo? No sabíamos cómo cubrir nada. O sea, fue algo totalmente nuevo para nosotros. Teníamos metodologías de trabajo, trabajábamos a 6 meses, a 5 meses, a 1 año nuestras investigaciones, y de repente nos topábamos con el reto de tener que, ahora sí que también, digo, se escucha un poco ególatra, pero hacer servicio a la comunidad como en tiempo real, porque no, o sea, tardábamos demasiado en nuestras investigaciones. Entonces, ¿cómo poder encontrar o vigilar al gobierno con tan poco tiempo y con una marea de temas encima, con 1000 medios publicando cientos de notas todo el día? ¿Cómo lo haces? Entonces creo que nosotros ahorita, a 7 semanas de que empezó esto, pues finalmente creo que hemos encontrado la manera de hacer vigilancia gubernamental. Ya les contaré en un ratito, pero definitivamente en México hemos estado encontrando una cantidad tremenda de irregularidades, el gobierno lejos de solidarizarse, los empresarios con la gente en esta pandemia, pues nos dimos cuenta que están tratando de lucrar, cosa que es espantoso. Ya era espantoso hacerlo con obra pública o con cualquier tipo de cuestión gubernamental, pero aquí en la salud es donde nos impresiona demasiado, nos impresiona muchísimo, la verdad. Entonces, yo les voy a platicar un poco de eso, sobre cómo se hace vigilancia desde México, desde nuestra unidad de investigación. Perfecto, Laura. Mil gracias. Yasmín Acuña. Bueno, hola, ¿me escuchan? Bueno, un gustazo estar acá. Yo soy Yasmín Acuña, soy cofundadora y editora de El Surtidor en Paraguay. Y sí, a nosotros también nos tocó frenar todos los planes que teníamos y poner toda la redacción a hacer teletrabajo y a cubrir enteramente todo lo que rodea a esta crisis sanitaria sin precedentes, creo que en nuestras vidas, ¿verdad? Así que ya les voy a estar contando cómo estamos haciendo para monitorear al poder en este contexto. Perfecto. Yasmín, si puedes ajustar un poco el audio, que recibimos algunos comentarios que se estaba escuchando un poco mal. Y mientras, vamos con Pedro, por favor. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias por el espacio para que podamos hablar de periodismo. Siempre es bueno hablar de la profesión y compartir experiencias para intentar mejorar lo que hacemos cada uno por separado.
y ver también la posibilidad de desarrollar cosas en conjunto. Yo soy Pedro Ramírez, soy director del Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER de Chile. Es una institución, un medio de comunicación que ya tiene 13 años, lo acaba de cumplir este 1 de mayo. Y quiero compartir con ustedes la experiencia de cómo reconvertir una redacción que está diseñada para hacer investigación de largo plazo, de tal forma que pueda hacerse cargo de un tema que está tan caliente, digamos, que es un tema que está con tanta fuerza y con tantos periodistas detrás de él, digamos. Entonces, nuestro principal desafío fue dónde poner el foco, de tal manera de que las técnicas propias de la investigación periodística fueran útiles y pudiesen diferenciarse de los productos periodísticos que estaba haciendo el resto de los colegas en los medios de registro diario, ¿no? Radio, televisión, diarios digitales o diarios papel. Y bueno, nosotros muy tempranamente lo que hicimos fue conversar con gente que nos explicara cuáles eran, digamos, los elementos más importantes en los que se jugaba la vida o la muerte de las personas que se enfrentaron a casos, digamos, sufrieran el COVID de manera grave, y cuáles eran los requerimientos que el sistema de salud, la red de salud, debía tener, digamos, para evitar que se produjeran estas muertes, o desbordes como los que vimos en Italia o en España, digamos. Y a partir de eso diseñamos una serie de ejes de investigación que tienen que ver con las compras de insumos sanitarios, la oportunidad de estas compras, al mismo tiempo el precio que se paga, el tipo de tratos que se hacen, que a veces son tratos directos, sin licitaciones, sin concurso público, y también, por otra parte, la transparencia en el manejo de las cifras por parte del gobierno. Concuerdo ahí con Laura, digamos, de que el periodismo de investigación tiene una nota alta respecto de fiscalización de la actividad gubernamental, y principalmente ver si las medidas que se están adoptando en términos sanitarios son efectivas o no. Y por último, el tercer foco al que le pusimos fuerza nosotros está siendo en realidad las medidas económicas para poder ayudar a la población, que principalmente trabajadores independientes que viven del día a día y que en motivo de la pandemia tienen que mantenerse aislados en cuarentena sin recibir ningún ingreso. Y por lo tanto yo diría que esos han sido como los tres ejes principales en los que nosotros pusimos la lupa y con lo que estamos trabajando, y bueno, más adelante les puedo dar más detalles de cómo hemos ido enfrentando eso. Perfecto, bueno, gracias a los cuatro por esa introducción. Ya algunos fueron como puntualizando dónde han decidido poner el foco como periodistas de investigación. Yo quiero retomar algo que mencionó Fabiola, y es algo que creo que he conversado también con otros colegas que hacen periodismo de investigación, y es que los temas de salud o de salud pública siempre eran como relegados, siempre eran ninguneados, o sea, allí no necesariamente se ponía el foco. Todo el tema de corrupción, contratación, direccionamiento a dedo de contratos, no sé, violaciones de derechos humanos de otro tipo, pero todo el tema de nuestros sistemas de salud pública, que fue algo que Fabiola también mencionó al arranque, yo no sé si alguna vez los sistemas de salud pública en América Latina, primero que todo, fueron robustos, y segundo, tuvieron mucha vigilancia por parte tanto de autoridades como del periodismo de investigación. Y Laura mencionaba que para ellos ha sido toda una novedad tener que empezar a mirar allí, en ese sector en donde tradicionalmente el periodismo de investigación no necesariamente pone la lupa. Entonces, ¿qué han aprendido ya en las pocas semanas que ustedes han estado investigando? ¿Qué han ido encontrando? ¿Son las mismas marrullas de siempre que se pueden ver en otros sectores? No sé, a veces en defensa, a veces en otro tipo de, no sé, ministerios, etcétera. ¿O hay algo especial, hay algo particular que ustedes estén encontrando y que representa también un desafío para periodistas de investigación como ustedes, que no necesariamente están familiarizados con ese sector de salud? Abro la palabra a quien quiera arrancar el debate. Bueno, voy a ser más rápida ya que tomo la iniciativa. En estos meses de pandemia, creo que ha habido que tener un trabajo muy intenso de selección, de qué queremos contar.
bien lo decía Laura, hay un mar de información y ahora todo nos parece urgente. Es que es realmente todo urgente. Todo está colapsando, hay muertes, hay un subregistro de muertes. De hecho, fueron los primeros reportes que los periodistas de investigación en China empezaron a dar acerca de qué les empezaba a sonar mal en Wuhan. Y bueno, se encontraron que había un 50% de subregistro de muertes, que luego se fueron sincerando. Pero a diferencia de otros contextos, el ocultamiento aparentemente de información no es una intencionalidad en todos los casos política, sino también parte de un problema del conteo de la información, de las metodologías que se han utilizado y también de las imposibilidades de los sistemas de poder haber hecho esto de sistematizar bien y cómo cuentas a los muertos. Una pregunta que nos hacíamos con periodistas de Salud con Lupa que estamos trabajando a nivel regional, varios otros temas, era cada país cómo cuenta a sus muertos. ¿Quién va a esa cifra? ¿Quiénes son los recuperados? ¿No? Entonces los periodistas de investigación hemos entendido también lógicas que quizás los periodistas científicos tenían mucho más claras antes para tener respuestas y para poder como que poner la puntería a algo. Eso es algo que hemos aprendido ahora, para poder saber qué cuestionar. En este tiempo de tanta incertidumbre y angustia de las personas, si solo nos lanzamos a criticar y decir todo esto está mal, también no sé si contribuyamos tanto. Pero creo que es urgente y necesaria esa tarea de fiscalización al dinero público, de cómo se está destinando y a quiénes está llegando y a quiénes no. Ese punto me gustaría resaltar. Y ha sucedido con el subregistro de muertes, lo hizo el New York Times, lo hizo el Financial Times, y luego en mi país también lo hizo un medio muy importante de Gustavo Gorriti y de Reporteros. Entonces se cuestionó eso, pero también hubo epidemiólogos, médicos, economistas en salud que nos empezaron a explicar algunos factores para entender cómo debemos luego estar muy atentos a ese sinceramiento de las cifras con todos los factores que hay, ¿no? Ese punto me gustaría ponerlo ahí, porque ya mis colegas han hablado de la fiscalización en cuanto a adquisiciones, ¿no? Que es lo primero que el periodismo de investigación ha empezado a abordar. Sí, y de hecho, CIPER, el Surti y Mexicanos, los tres han investigado todo el tema de respiradores y cómo se están haciendo esas compras. No sé si quieran, Yasmín, Laura, Pedro, hablar un poco entonces ya de las investigaciones que ustedes han elaborado frente a eso, y luego volvemos al tema de las cifras y los datos y del registro y el acceso a ellos, que también es un punto clave. Claro. Bueno, yo sí les voy a platicar la experiencia desde México. Como bien dicen, y creo que eso es lo que coincidimos todos, nos tomó por sorpresa, estábamos acostumbrados a hacer periodismo de otra manera y de repente pues nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces, lo que nosotros hicimos, y tiene razón Fabi, que eso siempre es importante, apoyarse como país, fue hablar con los colegas de España, que ya estaban pasando por esta situación y les dijimos, ayúdanos, ¿a dónde miramos? Porque estamos viendo todo, absolutamente todo. Estábamos perdidos, de verdad, estábamos como hámster en cajita dando vueltas. Era durísimo, no sabíamos cómo cubrir esto y se los digo con toda sinceridad. Había periodistas en mi unidad que tienen 30 años siendo periodistas, o nosotros que nos hemos especializado en distintos rubros. Por ejemplo, yo me especializaba en el periodismo judicial y era cómo le entro al periodismo de salud, que justamente, y lo digo con muchísima pena, habíamos relegado desde las unidades de investigación. Era como, sí, cuando llegaba, por ejemplo, Fabi no me deja mentir, un proyecto del consorcio de Implant Files, ahí fue donde empezamos, por ejemplo, a cubrir más temas. Entonces empezábamos a empaparnos, pero realmente ni siquiera sabíamos muchísimas cosas, soy súper sincera, no sabíamos legislación, no sabíamos de normas, no sabíamos de tantas cosas, procesos de importación, de exportación. Así nos llegó la pandemia, empezamos haciendo lo que hacen los diarios. Nosotros, de tan desesperados que estábamos o de tan desubicados que estábamos, empezamos a cubrir primero historias del médico que se contagió, de la enfermera que duerme en su camioneta para no contagiar a su familia, historias muy humanas que la verdad a mí me encanta ese tipo de cobertura,
pero después nos dimos cuenta que nuestro expertise estaba en otra parte, nuestro expertise estaba en la fiscalización y en la vigilancia gubernamental. Éramos 6 periodistas que nos hemos especializado durante años en cómo vigilar al gobierno. Entonces dijimos, tenemos que ir por ahí. En México no se está fiscalizando porque los medios estaban tan abrumados como nosotros, los diarios o los portales, que tenían que producir 20 notas al día sobre coronavirus y tampoco sabían a dónde ir o cómo moverse. Entonces, realmente lo que dijimos fue, un día dijimos, tenemos que tener calma, porque aparte se suma algo que yo creo que todos coinciden conmigo, toda tu cuestión emocional. Tú te conviertes en cuidador también, o sea, todo lo que está alrededor de un periodista, no te puedes desprender como otra gente que, no sé, un contador, por ejemplo, que puede desprenderse de este tema, ¿no? Entonces nosotros teníamos que tener nuestra cuestión personal y seguir cubriendo estos temas y cuidar de no contagiarnos y andar todo el tiempo en la calle. Entonces decidimos hacer lo que sabíamos hacer mejor, que era la vigilancia gubernamental. Lo que empezamos a hacer fue una tarea obsesiva, que ya podremos profundizar más adelante. En México existe un portal de compras de gobierno que se actualiza minuto por minuto. Es difícil utilizarlo, es bastante engorroso, pero entonces lo que empezamos a hacer fue hacer turnos, porque todo el día y toda la noche y toda la madrugada se están subiendo las compras en tiempo real. Entonces casi fue dividirnos horarios, dependencias para ver quién iba a vigilar qué. Fue así que nosotros, en el caso de México específicamente, entendimos que el mayor problema o donde tenían mayor maniobra para hacer sus triquiñuelas, para poder salirse con las suyas, estos empresarios o esta gente que recién creaba empresas, eran la cuestión de los ventiladores, que es un tema delicadísimo, y ya me contarán si en sus países está pasando lo mismo, pero aquí nosotros ya publicamos 2 investigaciones que les contaré que han sido demoledoras porque involucran incluso funcionarios de primer nivel del gobierno federal. Sí, ¿puedo entrar? Sí, dale. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Genial. Bueno, sí, para nosotros en este contexto fue clave, como somos también un medio, no somos un medio especializado en la investigación de temas de salud, a pesar de que lo cubrimos de distintas maneras, pero no desde el periodismo de investigación, no nos hemos dedicado específicamente a eso, ¿verdad? Y además tenemos 4 años de existir, todavía estamos ganando fuerza como medio. Pero nada, para nosotros fue clave la colaboración con otros medios de la región, ¿verdad? Somos parte de Centinela COVID, que es una alianza de 15 medios en 13 países, coordinados por CLIP, y fue fundamental. O sea, eso nos dio un montón de insumos, nos dio la oportunidad también de mirar en dónde están poniendo el foco otros medios, y qué podemos nosotros hacer también acá en Paraguay, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de conocer ángulos que acá nos están tocando desde los medios masivos. Y nosotros también tenemos un portal de compras públicas bastante bueno, no nos podemos quejar porque he visto los portales de otros países y la verdad que nosotros tenemos un montón de información disponible. Entonces acá ya el problema también era así como el problema que tenían Laura, Dios mío, ¿qué vamos a atender? O sea, que ya todo el mundo, o sea, ya no se trataba solamente de periodistas, acá tenemos a gente muy activa en redes sociales que están mirando el portal y haciendo ellos mismos sus denuncias. Entonces, bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Y tomamos la decisión de mirar atentamente lo que está pasando con los insumos más críticos de esta pandemia, que vendrían a ser los respiradores, ¿verdad? Y al ser un mercado tan complejo, o sea, yo empecé a mirar especificaciones de respiradores y tuve que hacer un curso rápido para entender cómo funcionan estas máquinas y me encontré con una cosa súper variada, con lenguaje que desconozco completamente. Pero bueno, para eso sirve justamente colaborar y trabajar transnacionalmente, ¿verdad? Y fue así que después de varias semanas de trabajar en eso, logramos confirmar, ¿verdad? Comparando con precios de otros países, que nosotros compramos los más caros de los últimos años, de todas las compras que se han hecho en salud. O sea, nosotros adquirimos los respiradores más caros. Incluso son máquinas menos sofisticadas tecnológicamente que otras que se adquirieron tan solo 4 meses atrás. Son todas cosas que pudimos ir, ¿verdad? Descifrando y entendiendo, identificando, con una
activa colaboración, ¿verdad? Y nos sirvió muchísimo en ese caso justamente ya la investigación previa que habían hecho los colegas de CIPER, fue como que lo que nos despertó ahí una lamparita, y vimos también cómo ellos qué cosas fueron mirando, y nada, en este proceso estamos aprendiendo rápido, equivocándonos lo menos posible que podamos, ¿verdad? Y siendo lo más transparentes también sobre lo que no sabemos, ¿verdad? O sea, nunca presentarnos como que tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Vamos aprendiendo también con el público. Eso que acabas de decir, Yasmín, antes de darle la palabra a Pedro, ya que mencionaste la investigación de CIPER, es clave. Esta cosa como de que los periodistas tenemos todas las respuestas en tanto de tanta incertidumbre. Oye, mejor ser sinceros de todas nuestras limitaciones e ignorancia, porque todos estamos aprendiendo a marcha forzada. Pedro, dale. Sí, yo quisiera partir diciendo que el ejercicio periodístico siempre tiene que partir desde la humildad y la sencillez de que uno no sabe, ¿no? A veces te toca investigar un accidente aéreo, un edificio supuestamente sismoresistente que cae con un terremoto, la tercera ola de un tsunami que arrasa con una ciudad, y nosotros no somos ni oceanógrafos, ni ingenieros especialistas en cálculo estructural, ni nada de eso. Entonces, toda investigación parte por un proceso de aprendizaje, y nosotros lo que hacemos habitualmente es comunicarnos con académicos, investigadores de universidades reputados que nos puedan explicar qué es lo que está en juego. Yo te diría que de esa manera nosotros nos metimos en este tema básicamente tratando de entender cuáles eran los puntos clave que tenían que ser abordados para que Chile pudiese enfrentar de la mejor manera posible y con la menor cantidad de muertes la epidemia. Y lo primero que intentamos hacer fue monitorear si el gobierno había reaccionado con rapidez, con urgencia, frente a las primeras informaciones que llegaban internacionalmente, digamos, respecto de la gravedad que esto tenía. Y claro, el gobierno te va a decir que desde enero ya comenzó a postular a las distintas compras que se requerían para la red de salud, pero nosotros pudimos determinar que eso no fue así, que efectivamente recién a partir del 13 de marzo, tengan ustedes en cuenta que el primer caso de COVID se detectó en Chile, COVID positivo, el 2 de marzo, ¿no? Entonces 11 días después se hicieron las primeras compras de ventiladores mecánicos. Y nosotros ya sabíamos a esas alturas, ¿no es cierto?, que lo que estaba provocando el desborde de muertes en Italia y en España era principalmente la gran cantidad de gente que sufría de manera más grave la enfermedad y que requería ventilación mecánica. Por lo tanto, todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que intentaban ingresar a un hospital y no podían porque el sistema de salud estaba colapsado en estos países europeos, se quedaban sin la posibilidad de la ventilación mecánica, y eso significaba prácticamente una muerte segura. Cuestión que la entendimos en la medida en que los especialistas nos la fueron explicando, y de ahí, ¿no es cierto?, como dice Yasmín, nosotros rápidamente lo que hicimos fue poner el ojo en las compras de respiradores, y nos dimos cuenta que eran compras tardías. Por eso yo les decía que no solo hay que vigilar la compra, el sobreprecio posible, ¿no?, y el trato, si se trata de un trato directo, si se trata de una licitación, un concurso, si hay ahí corrupción, conflicto de interés en la compra y la venta, sino también en la oportunidad. Yo creo que en Chile el principal problema que hemos enfrentado respecto de la adquisición de ventiladores mecánicos es que la compra se hizo muy tardíamente, cuando ya el mercado internacional estaba completamente saturado. Lo que nosotros detectamos es que el gobierno emitió 1.500, casi 1.550 órdenes de compra para unidades de ventiladores mecánicos, ¿no? Tomen en cuenta ustedes que Chile tenía, al momento del inicio de la pandemia, tenía un stock de 1.200 ventiladores mecánicos instalados en todo el país, digamos, entre la red pública y la red privada, y se hicieron compras que más que duplicaron esto. Pero lamentablemente lo primero que nosotros detectamos fue que los proveedores de estos ventiladores no iban a poder entregarlos en las fechas programadas, ¿no? Y por lo tanto esas compras fueron inútiles. Y de tal forma que finalmente una asociación de empresarios, de los más grandes empresarios de este país, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, tuvo que salir directamente a China a hacer una compra y donarle 400 ventiladores mecánicos al Estado, porque esas compras fueron inútiles. Y fueron inútiles porque se hicieron fuera de tiempo. Entonces, yo creo que ahí también había un foco al que nosotros le pusimos atención, ¿no? Mira, nosotros en CIPER hemos hecho mucha investigación durante estos 13 años,
sobrecompras en materia de salud, con sobreprecio, con conflictos de interés, con corrupción. Pero por primera vez nos dimos cuenta que ese no era el tema. De hecho, de los 1.550 unidades que se estaban adquiriendo, solo una pequeña porción, creo que eran entre 15 y 20 de estas unidades, estaban siendo adquiridas con sobreprecio claro, digamos. El resto estaban dentro de los precios normales, con los que habitualmente se habían comprado ventiladores mecánicos en Chile. Y por lo tanto ese no era el tema, ¿no? Sino que era el tema de hasta qué punto la autoridad sanitaria reaccionó con prontitud, con urgencia, sabiendo que lo que se nos venía encima era que si llegamos a un pic en que teníamos una cantidad de contagiados que significara una cantidad de enfermos graves y que a su vez estos enfermos graves requirieran ventilación mecánica y no tuviésemos, ¿no es cierto?, 1.500, 1.200 ventiladores, lo que vamos a tener es una gran mortandad. Mire, en general, el sistema de salud chileno es bastante robusto, ¿no?, en el sentido de que, por supuesto que siempre va a ser insuficiente y siempre tiene muchas carencias, pero tenemos una red de salud primaria, de consultorios, de policlínicos y de hospitales públicos, que si bien es difícil acceder a la atención, una vez que tú estás dentro de la atención, la calidad de la atención sanitaria es bastante buena. Cuando tú estás en una cama crítica, ¿no?, en una unidad de cuidado intensivo sometido a ventilación mecánica, los equipos, los recursos materiales y humanos en Chile son bastante buenos. Y hasta ahora lo que hemos tenido, ¿no es cierto?, es que tenemos una baja letalidad, ¿no?, en comparación con otros países. En Chile en realidad la mortalidad es bastante baja. Y aquí voy a enganchar con el segundo tema, Catalina, perdona que me adelante. Dale. Pero nosotros sí hemos estado tratando de mirar, viendo el ejemplo de lo que ha pasado en los países europeos y en otros países donde realmente se ha disparado la cantidad de decesos, de fallecidos. Hemos intentado mirar qué está pasando en Chile, porque en realidad tenemos una letalidad muy baja. Entonces también han circulado en redes sociales muchas controversias respecto de que aquí poco menos que se están escondiendo los muertos. Eso no es así, digamos. Nosotros investigamos en el registro civil, que lleva, ¿no es cierto?, el registro legal de los decesos, en la fiscalía, en los cementerios, digamos, y en realidad la cantidad de casos graves que están llegando a los hospitales todavía está siendo bien aguantada por la red de salud. Perfecto. Brevemente, antes de ir entonces a lo de las cifras y los datos y el acceso a información, yo quiero retomar algo que de alguna manera dijeron los tres. Laura y Yasmín, para ustedes fue clave ver lo que periodistas estaban haciendo en otros países. En el caso de Yasmín, en el caso de ustedes, tanto CIPER como el SURTI hacen parte de la red Centinela con CLIP. Yo sé que Salud con Lupa también hace parte, digamos, de otras redes y otros esfuerzos de periodismo colaborativo. Y quisiera como preguntar, ¿en qué momento también ustedes entendieron que esta, a pesar de ser una historia que tiene una afectación a nivel muy local y en donde lo que sucede como en cada lugar es distinto, también es una historia que es mundial, es global y que hay unas conexiones y que cuando estamos hablando de una economía de emergencia, la demanda que hay para respiradores, para mascarillas, para insumo, o sea, es algo que también están necesitando todos los países al tiempo, y entender cómo algo que está sucediendo en otro lugar incide en que un país pueda o no importar incluso los insumos necesarios, afecta también entonces la respuesta que se va a dar de un gobierno y otro, y algo que mencionó Pedro que me parece fundamental, que quizás sí sea como una particularidad distinta de este tema, y es el tema de los tiempos. Quiero como resaltar esas cositas que han dicho, y también la necesidad entonces de abrir el panorama y a acudir a los expertos, a los que sí entienden esto mejor y saben un poco más. Vamos entonces al tema de cifras, ya que ustedes dos lo mencionaron, y Fabiola, te doy entonces la palabra, si quieres ahondar un poco más en eso. Y también quisiera preguntarles a las otras dos compañeras, ¿de qué manera están pudiendo o no acceder a la información y cómo la están entendiendo? Yo sé que en algunos países hay también limitaciones en el tipo de boletines que los gobiernos están dando, si lo hacen a diario, si lo hacen a través de ruedas de prensa, si lo hacen discriminado a nivel municipal o, por ejemplo, en México como es federal, si ha habido también conflictos entre unas cifras y otras, y cómo están tratando ustedes en medio de tanto número que hay volando por ahí. ¿Cómo le dan sentido a eso y cómo lo ayudan a explicar también a sus lectores?
Bueno, sobre ese punto me gustaría ser como muy específica, puntual, porque estos minutos que tengo también me gustaría plantear algo que para mí es una línea de investigación súper clave y me gustaría compartirla con los colegas. En Perú, lo que hace el Ministerio de Salud es tener una sala situacional, así la he llamado, actualizando las cifras que cada día el presidente de la República las reporta y permite de una manera muy restringida las preguntas de los periodistas, que es ya el primer indicador de que no responden de una manera muy clara todas las dudas o todas las cosas que se quedan pendientes de entender. Y ya hubo un registro primero de fallecidos, el oficial, que estuvo reportando el Ministerio de Salud, que requería mayores explicaciones, ¿no? Y que esto se explica incluso a nivel global, que ha sido un fenómeno global, pero que debía reconocer el Ministerio que había muertes posibles de COVID. Es decir, incluir ese indicador dentro de nuestros reportes para tener una idea mejor de la magnitud de la enfermedad y de su impacto. No lo ha hecho, pero tampoco dio esas explicaciones que creo que debieron darla el comité de expertos de COVID Perú que se ha formado. Algo extraordinario en mi país es que por primera vez se han formado comités de expertos, de gente que está asesorando al gobierno, y eso es muy valioso. Y lo otro también que vi es un fenómeno de que hay muchos epidemiólogos muy buenos, con muy buenas intenciones, intentando hacer proyecciones sobre lo que va a pasar, sobre cuándo estamos ya en el baile o seguimos en la curva y en el pico, pero eso a la persona del día a día que no tiene una lectura más allá de lo poco que se puede informar, no le suena tan claro. Entonces, yo he sido muy cuidadosa en no trabajar tanto estadísticas y proyecciones, más allá de poder entender los análisis que se hacen con la data muy limitada que existe, porque algo que me gustaría citar de uno de los demógrafos del Instituto Planck de Alemania, es que todo lo que se puede decir en cifras en este momento es una gran subestimación, sobre todo en fallecidos. No ha habido un conteo y no está habiendo un conteo en tiempo real tan claro. Si bien es la primera pandemia que estamos cubriendo en tiempo real, no quiere decir que toda la información que tenemos está llena de certezas en cuanto a números. Y en medicina no hay nada absoluto. Y eso tenemos que entenderlo también los periodistas. Y lo otro que ya después de las cifras que yo entiendo que mis demás compañeros pueden tener muchísimo más que contar, me gustaría yo compartir con ustedes una preocupación que tiene justamente título este foro, investigaciones para el futuro. Y veo con alguna sorpresa y algunas veces también le doy clic con mucha esperanza, porque como todos, también tengo la esperanza de que ya exista una terapia, exista un camino que nos guíe hacia dónde va a ir la investigación científica y quiénes tienen mayores respuestas que otros. Pero el que se encuentre una vacuna tarda tiempo, el que se encuentre en terapias tarda tiempo. Los ensayos clínicos, estas investigaciones experimentales que se están haciendo en tiempo récord y saltando los tiempos normales, ¿no? de un proceso científico, en este caso de la investigación clínica en personas, no siempre tienen la misma calidad de la evidencia, y eso nosotros los periodistas tenemos que leerlo bien. No es lo mismo la opinión de un experto que un estudio observacional, que una revisión sistemática. Así nos cuesta entender la palabra, sí estamos obligados a saber seleccionar bien qué debe ser noticia y qué no. Y lo que quiero decir con esto es que si bien ya se encuentra una terapia, también nos preguntemos cuán accesible va a estar para todos los países. ¿Cuándo va a llegar para todos los países? Si no preguntamos eso, estamos dando también falsas expectativas. Está bien, la vacuna la prometieron para septiembre, y no es cierto porque ya, como vemos, hay muchos factores. Es probable que tome mucho más tiempo, pero ¿qué va a pasar después de que se descubre esa vacuna? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuándo va a llegar a Paraguay, a Perú, a México? Eso es un gran tema.
Y ese es el tema de los accesos. Y también por eso Salud con Lupa se ha preocupado en estos últimos meses de poder entender el sistema de patentes y la pandemia. Porque en esto que mis colegas comentaban de las compras, también hay un gran tema. Han habido empresas, sobre todo en Europa, que han cuestionado que se puedan replicar sus modelos de mascarillas, sus modelos de equipos de protección, y se han tenido que liberar. Y hay ya 3 países, Ecuador, Canadá, Israel, que levantaron las patentes de esas medicinas para poder hacerlas accesibles. En el caso de Ritonavir, que es un antirretroviral. Entonces aquí estamos hablando también del futuro acceso, porque si hablamos de acceso a la salud, de que todos tengamos posiblemente atención en el futuro de la enfermedad, también hay que preocuparnos por monopolios y por las patentes. Hace mucho tiempo escribí una investigación que justamente planteaba ese gran conflicto que hay entre los derechos de propiedad intelectual y la salud pública. Y existía un mecanismo de cómo, y es legal, de cómo cuando hay una urgencia como esta, como la pandemia de COVID, los estados tienen un mecanismo para levantar esas patentes y para producir eso en condiciones legales y que se pueda atender una emergencia de salud como la que vivimos ahora. Entonces, el tema de la accesibilidad a todo lo que en adelante se pueda descubrir también debe tener mucha atención del periodismo de investigación. Porque los abusos monopólicos, la industria siempre ha sido un negocio, la industria de la salud, pero nos lleva ahora a cuestionarnos muchas de sus prácticas. Eso es lo que quisiera compartir y bueno, ahí me quedo. Perfecto. No sé, Yasmín, Laura, Pedro, ¿quieren añadir algo a lo que comentó Fabiola? No, yo solo Dale, Yasmín. En cuanto a cifras y datos, ahí también me sirvió mirar las publicaciones, o sea, el recuento de los colegas de la región, de qué tipo de información están recibiendo. Eso fue clave como para poder entender si lo que nos estaban contando, lo que el gobierno nos cuenta diariamente a nosotros, es suficiente o no, ¿verdad? Y ahí empezamos a mirar en las cosas que no nos están diciendo, ¿verdad? Empezamos a enfocarnos en eso, como por ejemplo la cantidad de tests que están realizando cada día, no la cantidad que están procesando. Ellos cuentan la cantidad que están procesando como una gran victoria, como una gran conquista, pero esa información nos permitió saber de que no nos están, sin embargo, diciendo cuántos test están haciendo. Algo que es muy importante para saber efectivamente, o sea, saber si estamos contando, si el número de casos confirmados refleja, se acerca o no al número, a un estimativo más real. Otra cosa que no nos dicen, o sea, todo el tiempo se están jactando de hospitales de contingencia que están abriendo, pero hasta ahora no nos dicen cuántos ventiladores, cuántos respiradores tenemos funcionando, hasta ahora. O sea, es la pregunta que probablemente hasta se niegan a responder. Han dicho que han adquirido el 20% del total que necesitamos, el 20% es la única información que tenemos, y uno se pregunta, ¿pero cuánto tenemos ya funcionando? Lo que van a adquirir es lo único que vamos a tener. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿cuál es el escenario? ¿Sobre qué escenario se están manejando? ¿Verdad? También, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el pico de contagio que ellos creen que vamos a tener? Esas cosas no nos dicen, ¿verdad? Y estamos tratando de conseguir esa información, o al menos también hacerle saber al público de que esto es lo que no estamos sabiendo y deberíamos saber. Una precisión allí, y lo pregunto también para todos. ¿En sus países ha habido modificación al proceso de solicitud de información pública? ¿Ha habido también excepciones, digamos, a la norma que regía en tiempos antes de la pandemia? ¿Las solicitudes están tardando más? O sea, porque el tema de acceso a datos es fundamental. Y ha sido también algunas de las trabas y los problemas que estamos viendo en algunos países que también... pues la pandemia trastocó todo eso. Entonces, cuando dices estamos tratando de acceder a información, ¿lo mencionas por vía de solicitudes de acceso a información o por los caminos verdes, como se dice? Pues ambos lugares, también por la vía de acceso formal, ¿verdad?, a pedir información,
pero no responden directamente, nos responden a medias. Hasta ahora nos respondieron a medias. No han habido modificaciones a la ley de acceso a información pública, pero las autoridades ahora se excusan como que están en una emergencia, entonces tipo, lo sentimos, no te podemos dar toda la información que querés, ni en el tiempo que necesitas, y sí. Sí, sobre este tema justo, en México lo que sucede, respondiendo a tu pregunta, Cata, sí ha habido modificaciones. Para empezar, desde que empezó la pandemia se da una conferencia todos los días a las 7 de la noche, donde el subsecretario de Salud nos muestra con diapositivas los números en tiempo real, supuestamente, ¿no? Ha habido mucha especulación acerca de, en México lo que está pasando, no sé si en sus países, es que si una persona fallece y hay sospecha de que murió de COVID, no se le hace una necropsia porque se pone en riesgo a todo el personal médico. Entonces, realmente admiten que la cifra, pues no sabemos cuál es con exactitud, porque hay gente, por ejemplo, que muere de neumonías atípicas, que fue un tema que en México digamos, hay mucho sospechosismo alrededor de la neumonía típica. Pero si bien en los estados, sobre todo de México, te reconocen como, es que yo hice una autopsia verbal y creo que esa persona tenía coronavirus y por eso no le hice una necropsia. Entonces creo que mirando al futuro también tenemos que ver cómo vamos a rescatar esa parte de saber con exactitud cuántas personas murieron, este subregistro, cuántas personas realmente murieron por coronavirus. Otra cuestión importante sobre modificación en México fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador emite un decreto. Este decreto es tremendo. Hay como dos posturas. Este decreto nos dice que cualquier institución de salud puede hacer compra por adjudicación directa, es decir, sin competencia. Yo puedo elegir como dependencia a quien yo quiera para que me venda. Entonces, este ha sido un problemón. No sé cómo esté en otros países, pero en México, al menos nosotros dimos a conocer un caso donde a través de esta vigilancia que les cuento diaria en este portal, encuentro que se dieron 2.500 ventiladores, y me llamó mucho la atención, a un proveedor de petróleo. Entonces, vemos el precio de las unidades, pero lo que más nos llama es que 2.500 ventiladores estaban comprometiendo a ofrecer en 14 días. Imagínense, en Estados Unidos nos contaban que no les llegaban ni 200 respiradores y tenían convenios con todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que México iba a obtener 2.500 ventiladores de China? Pues insistiendo muchísimo, logramos encontrar que el supuesto proveedor pues estaba acusado de fraude en Estados Unidos, había creado más de 30 empresas fantasmas en México, y apenas pues dimos a conocer hace 2 días que en efecto el proveedor no entregó los ventiladores. La empresa que iba a fabricar supuestamente lo desconocía, no sabía que existía este pedido. Aún así, México firma un contrato por $93 millones sin tener certeza que se le van a entregar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Salen con la cola entre las patas y nos dicen, pues me equivoqué, es verdad, el proveedor pues no me los dio. Entonces, no está habiendo investigación, digamos, para dar esto. Gracias a esta modificación, este decreto, están dándolo todo fast track. ¿Y qué pasa ahora? Que tenemos un déficit de 2.500 ventiladores. 2.500 ventiladores que no llegaron, que se licitaron desde marzo, desde el 30 de marzo, y ahora en la peor parte de la crisis de la pandemia, que supuestamente mañana es uno de nuestros peores días en México, no tenemos esa cantidad de ventiladores. Entonces, ha sido muy difícil estar haciendo, digamos, porque nos salen y la herramienta de propaganda ha sido perfecta en México. A las 7 de la noche tenemos un doctor encantador que nos dice que vamos bien. Sí, hay miles de memes sobre el señor Hugo López-Gatell. Y la curva va para abajo, ¿no? Según el doctor López-Gatell. Según el doctor va bien, pero luego en la misma conferencia el otro doctor dice que vamos para arriba. Entonces se ha vuelto pues una excelente arma de propaganda. El doctor es encantador, pero bueno, no nos están dando, y ahora nosotros tenemos que entrarle a hacer a campo, porque como bien dicen, a nivel transparencia nosotros tenemos un sistema de acceso a la información, se paró todo. Acá paró en México todo, los plazos, las solicitudes. Entonces todo tiene que ser por la vía que a veces hasta estábamos un poco desacostumbrados, porque de repente el periodismo de investigación nos inclinamos mucho como a todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, con la solicitud, con los litigios, y ahora no teníamos nada de esto, y fue recuperar fuentes
a la calle, gente que hace muchísimo tiempo no veíamos, no mirábamos, entonces pues también nos ha servido para reconectarnos, pero realmente en México sí hubo modificaciones tremendas como este decreto que les cuento que se emitió y por el que hemos estado detectando una cantidad de irregularidades bárbaras. Perfecto. Yo quisiera comentarle a Laura que acá en Chile se compraron 1.500 ventiladores con órdenes de compra, con contratos a proveedores reconocidos, conectados con fábricas mundialmente conocidas. No llegaron igual, Laura, no llegaron igual. Ahora, nadie se robó el dinero hasta ahora, no lo hemos podido descubrir, a lo mejor estamos fallando ahí, pero no llegaron. Sí, una primera cosa es que acá también el Consejo para la Transparencia, que es la entidad que regula el cumplimiento de los tiempos para las solicitudes de acceso a la información pública, anunció que ya no hay obligación de cumplir con los plazos que establece la ley mientras estemos en estas modalidades de aislamiento, cuarentena y teletrabajo, digamos. No obstante, quiero decir que nosotros hemos hecho varias solicitudes de transparencia en estos tiempos y las entidades las han respondido dentro de los plazos que están estipulados por la ley. Quisiera retomar algo que preguntó Fabiola respecto de los pronósticos catastróficos, digamos, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que generar un espacio para la discusión académica. Nosotros en CIPER hemos abierto desde el año pasado un área que se llama CIPER Académico, donde hemos estado publicando columnas de investigadores de distintas áreas que tienen que ver con el tema estadístico, epidemiológico, y que ellos han estado haciendo sus proyecciones a partir de sus propias investigaciones, pero son columnas de opinión, digamos, ¿no? En el fondo, generamos el espacio para que la gente acceda a la información que ellos están dispuestos a entregar, pero no presentándolas como noticias, ¿no? Sino que presentándolas como columnas de opinión. Pero por otra parte, fíjate que esa discusión, ese debate que se ha producido desde CIPER Académico, sí ha generado noticias. ¿Por qué? Porque los investigadores que están tratando de llevar digamos, de hacer proyecciones o de mirar cómo se está desarrollando la curva de contagio en Chile, no han podido hacerlo bien porque el gobierno no ha entregado toda la información que se requiere para poder hacer esas proyecciones. Entonces, desde hace un mes nosotros tenemos un debate muy fuerte entre académicos muy reconocidos, ¿no? Premios nacionales de ciencia, gente que realmente es muy reputada, y que le ha estado disputando al gobierno, ¿cierto? El tema de que el gobierno no está entregando toda la información que se requiere para que organismos independientes vayan mirando si la proyección que hace el propio gobierno es correcta o no. Y eso, como dice Laura, también es vigilancia sobre el gobierno, ¿no? No es solo si se compran o no se compran, si se paga más de lo que corresponde o no, ¿no es cierto? Si hay conflicto de interés, si hay corrupción. La vigilancia también tiene que ver con que organismos independientes y que estén autorizados en la materia, ¿no? Que realmente sepan de esto, puedan hacer cálculos autónomos que permitan ir comparando con lo que el gobierno nos presenta. Fíjense ustedes que en general acá en Chile, lo que hemos tenido, ¿no es cierto?, es una tasa de contagio bastante baja en relación a otras regiones de Latinoamérica y también, por supuesto, de Europa, con muy poca letalidad, con pocas muertes, digamos, ¿no? Nosotros hasta hace una semana estábamos en el orden de los 12.000, 13.000 casos de contagios reconocidos, digamos, y hoy día esto se ha disparado en los últimos 5 días, hemos llegado a los 24.500 casos de contagio. ¿Por qué? Porque como comentábamos antes, en la medida en que tú haces más test, en que procesas más test, ¿no es cierto?, vas reconociendo más casos, digamos. Y ese fue un tema que aquí muy tempranamente los académicos fueron diciendo que el gobierno estaba haciendo muy poco test para tener clara, digamos, cuál era la curva que estaba siguiendo el contagio. Y por lo tanto, ese ámbito de discusión que está en la columna de opinión fue generando noticias, ¿no? Hoy día Chile aumentó su cantidad de test a más o menos 10.000 diarios, digamos, y eso ha significado que se nos disparen los casos de contagio, aunque, insisto, eso no ha tenido un correlato en la cantidad de casos graves que están llegando a los hospitales y con resultados de muerte. Ahora, sí, nuestras unidades de cuidado intensivo han ido aumentando y comenzamos a aproximarnos peligrosamente al techo de la capacidad que tiene el sistema sanitario. O sea, la gente que está requiriendo una cama crítica cada vez es mayor, la gente que está requiriendo un ventilador mecánico cada vez es mayor.
Todavía tenemos una cantidad de ventiladores mecánicos entre 500 y 600 que podrían dar abasto, digamos, para las próximas semanas. Pero si la curva sigue subiendo, probablemente nos vamos a encontrar con una situación bastante más crítica que la que tenemos hoy día. Yo quisiera insistir en este punto, en que de verdad nosotros como periodistas, y alguien me hacía una consulta por ahí, preguntaba cómo han tratado los medios más grandes la cobertura de la pandemia. Yo creo que precisamente en este tipo de temas que tienen que ver con la vigilancia sobre si las estadísticas que nos están entregando son correctas o no, independiente de que tengamos una baja letalidad, ¿no? Porque la respuesta es, ¿para qué te preocupas por esto si en realidad se está muriendo muy poca gente? Es que efectivamente nosotros no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia, han estado creciendo los casos, hoy día hay muchas más comunas en el país que están entrando en cuarentena, porque realmente la cantidad de personas que están en condición grave está presionando fuertemente la capacidad del sistema sanitario. Y esa discusión en los medios grandes, en los medios mayores, digamos, que tienen mayor alcance que CIPER, por cierto, no se está dando, no se le está abriendo espacio para que se discuten este tipo de cosas, digamos. Entonces, yo diría que hoy lo que tenemos en Chile es que estas cifras que parecían muy tranquilizadoras, de que solo teníamos 12.000, 14.000 contagios y alrededor de 140, 150 fallecimientos, y fueron imponiendo un discurso público que los medios fueron reiterando, digamos, de parte del gobierno respecto de que teníamos que entrar a una nueva normalidad, que se tenían que levantar las cuarentenas, que la gente podía salir a la calle a tomarse un café con un amigo, ¿no es cierto?, volver al trabajo. El gobierno pidió que los funcionarios públicos retornaran a su trabajo, ¿no es cierto? Y resulta que hoy día, cuando aumentan los test, que era lo que estaba pidiendo la comunidad académica, nos encontramos con que la curva realmente ha crecido y ha crecido mucho, y por lo tanto el gobierno tuvo que olvidarse de su discurso de la nueva normalidad, ¿no es cierto?, del discurso del retorno a la calle, y volver, ¿no es cierto?, a un discurso de la cautela, de mantener distancia, de mantener ciertos cuidados sanitarios, ¿no es cierto?, y que la gente se encuentre en cuarentena realmente. Yo creo que esa discusión, ese debate que dio origen a esta noticia, ¿no?, y que partió siendo columna de opinión, los medios más grandes no han sabido abordarlo debidamente. Una precisión que te hacen ahí, Pedro, si pudieras aclarar qué tipo de test estabas mencionando, porque no sé. PCR, el test PCR, digamos, no son test rápidos, son test PCR. Perfecto. Una cosa que mencionabas Estamos ya llegando a los 60 minutos, nada más. Sí, perfecto, Jordi. Una cosa clave que no hemos hablado, porque nos hemos centrado en el tema de la fiscalización, de la gestión del gobierno, de las compras del gobierno, pero resulta que en las crisis siempre hay unas oportunidades enormes para otro tipo de actores y el tema también de los abusos que entonces los privados cometen o que el tema de la fuerza pública también se excede para controlar, en algunos casos, en algunos países, ha habido problemas de protestas porque, bueno, en América Latina tenemos una situación de pobreza muy delicada también, entonces este tipo de medidas de cuarentenas tienen otras implicaciones también sociales muy fuertes. Todo el tema de los derechos de los trabajadores, de los abusos también, entonces por parte de algunas compañías que ante las decisiones de cuarentena, digamos, no estén respetando ciertas medidas o el tema de seguirles pagando o no a los trabajadores, despidos masivos que ha habido también en muchos casos. Por otro lado, todo el tema de la protección de médicos, enfermeras, personal de salud y de limpieza en hospitales que están lidiando con estos residuos. Hay una infinidad de temas que también es objeto de interés para el periodismo de investigación y que hay tela para cortar, como se dice. Y no sé hasta qué punto ustedes también dentro de sus medios, y es la última pregunta que les hago para ya abordar algunas de las preguntas del público, hasta qué punto se están también enfocando en ese otro tipo de cosas y poner el ojo también en otro tipo de violaciones y abusos, más ligado también al tema de derechos humanos, derecho a la privacidad. Los escucho. Y breve, para que podamos, porfa, entonces, dar pie a algunas de las preguntas del público. Nosotros hemos tratado de combinar justamente, acá en México no hay cuestiones de represión, es decir, no se está utilizando, digamos, a la policía para que la gente entre a sus casas. Entonces, lo que nosotros empezamos a notar que era, digamos, un abuso sistemático, era por parte tanto de los hospitales públicos como de los privados, el eslabón más débil, los médicos internos. Nos dimos cuenta
la situación tremenda, los están utilizando. Por ejemplo, empezamos a rastrear que los médicos de base sindicalizados en México empezaban a incapacitarse por cualquier cosa. De repente los médicos internos nos decían, este doctor prestigiado del Hospital La Raza, que es uno de los hospitales más grandes, dijo que se iba porque tenía hipertensión, pero luego lo veían en la playa en Cancún y nos mandaban fotos. Entonces, ¿quién tenía que entrar, digamos, a esto? Eran los médicos internos de las universidades, de todo tipo. Entonces empezamos a documentar la falta de equipamiento. Fueron unas denuncias tremendas. De hecho, tenemos un mapa de denuncia que pueden ver en nuestra página, ahorita se los dejo, que se actualiza en tiempo real cada 24 horas con las quejas y las denuncias de este sector de la población que para nosotros fue súper importante. Ahora sí que lo tomamos como bandera. También las enfermeras nos dimos cuenta que eran, digamos, los eslabones más débiles, nuestros neumólogos o estos infectólogos que finalmente estaban trabajando con el equipamiento necesario, sino la gente, por ejemplo, en México hay muchas farmacias, no sé ustedes en sus países, que son como farmacias que venden productos genéricos muy baratos, que tienen consultorios médicos. Cobran la consulta en, no sé, traducción a dólar, $2. Y te hacen. Entonces empezamos a notar que en esos consultorios, que los médicos generales, es decir, los médicos de a pie, eran quienes estaban infectando porque pues no tenían ni idea, para empezar, ni siquiera conocían bien al virus, todavía no lo conocemos, pero tampoco tenían ninguna medida de seguridad. No tienen, actualmente en México hay escasez de mascarillas N95, de caretas, hay una escasez grande, yo se los digo con la experiencia de mi hermano, es médico. Entonces, ha sido muy complicado, los precios se han ido a la alta, entonces los médicos no pueden obtener este material. Entonces, creo que en México sí, donde se ha puesto más ojo desde nuestra unidad es en la denuncia y en las violaciones que se están cometiendo contra estos chicos que tienen 24, 25, 26 años y están el frente directo de la pandemia. Me parece una cosa terrible y me parece tristísimo. Ya ha habido muertes, ya ha habido contagios masivos en las clínicas generales donde se infectan 7 personas y fallecen varias. Entonces, en el caso de México y de nuestra unidad fue por ahí. Nosotros también decidimos que vamos a atender y estamos atendiendo muy de cerca las denuncias de personas que pertenecen a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Y también a los protagonistas de esta historia, como los médicos, también las maestras, que ahora están con un desafío enorme de pasar de las clases presenciales, porque acá se suspendieron todas las clases, a tener que trabajar de forma remota con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, cada semana publicamos las denuncias de distintos grupos con quienes logramos hablar, desde recicladores, hasta madres, hasta personas que se están recuperando de la enfermedad, también personas que están en las cárceles, lideresas indígenas, para ver un poco cómo le alcanza, cómo les afectan las políticas del gobierno, ¿verdad?, en pandemia. Y así, gracias a ese constante contacto con la gente, estamos como que recibiendo información que nos permite empezar a indagar un poco más en estas decisiones, como por ejemplo la decisión del gobierno, o sea, cómo el gobierno, el Ministerio de Educación, está llevando adelante la reconversión del sistema, básicamente, ¿verdad? Y estamos encontrando un montón de limitaciones, un montón de fallas, incluso ahora me acabo de enterar, al ministro de Educación lo van a interpelar porque su manejo, su gestión está siendo bastante cuestionada y también nosotros como que colaboramos en publicar sobre esas limitaciones. A mí me gustaría, en estos minutos que tengo ya finales, poder abordar esta consulta que nos hace Aleida Rueda. Es que ya voy para allá, pero todavía no te me adelantes. Sí, es que va por mi respuesta en realidad. Vale. No repetir cosas que mis compañeros están hablando y me parecen muy valiosas. Y ella pregunta cómo el periodismo de investigación está permeando en llegar realmente al gran público, porque hemos hablado, bueno, de periodismo que está denunciando, que está fiscalizando al poder,
que normalmente nos ven como político, politiquero, golpista, etcétera, pero cómo le llega al gran público. Y yo quiero decir que el periodismo de investigación, si bien nuestra labor, y como lo han expuesto muy bien todos los panelistas, tiene que ver con fiscalizar, identificar y denunciar los abusos del poder, no se olvida del rostro humano. O sea, hacer periodismo de investigación es también hacer periodismo humano, de derechos humanos. Y salud pública tiene que ver con todo eso, porque pasa por las decisiones políticas y económicas de un país, lo que finalmente llega al ciudadano. Y es la mejor forma de conectar con la gente. Entonces, en Salud con Lupa yo los invito a ver, porque no voy a detallar cada una de las secciones. Nosotros abrimos en primera línea para contar en primera persona lo que está viviendo el personal en primera línea, no solo el personal de salud, también, como decía Catalina en su propuesta, los operarios de limpieza, los policías, los que están contestándote las 3.000 llamadas al día de gente que está desesperada buscando dónde hacerse pruebas, esa gente que se la está fajando afuera. Y también abrimos otro espacio que se llama los otros pacientes, porque en esta gran interrupción que ha habido en los servicios de salud, mucha gente con otras dolencias, con otras enfermedades, tuvo que esperar en la cuarentena a que su operación fuera reprogramada. Mamás que tenían controles prenatales que se suspendieron. Personas con cáncer que ya no reciben la quimioterapia. Entonces, poder conectar con ese público, y nos dimos cuenta que esa fue una de las noticias más leídas, que no todo era COVID, pero nuestro sistema de salud había como que interrumpido la atención a un gran sector de la población. Y por ahí yo quería orientar un poco esta respuesta, por eso tomaba lo que Leida planteaba y me parecía muy, muy bueno que lo dijera. Pedro, ¿tú quieres añadir? Sí, mira, respecto del tema que planteas tú sobre la represión, nosotros en Chile tuvimos un estallido social a partir de octubre del año pasado, muy potente, muy fuerte, donde efectivamente tuvimos graves episodios de violaciones de derechos humanos como no se habían visto desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Y por cierto, eso ha generado una grave polarización del país, pero eso va en un orden político distinto. Hoy estamos bajo un toque de queda por las noches, hay presencia militar en las calles y mucho policía, digamos, resguardando que se cumplan las cuarentenas, resguardando que se cumplan los cordones sanitarios. No hemos tenido explosiones de violaciones de derechos humanos, de brutalidad policial o de algún tipo de agresión, digamos, como las que vivimos en octubre, bajo el tema de la pandemia. Pero yo sí quiero poner un punto, que es que en Chile tenemos una gran cantidad de trabajadores independientes y de trabajadores asalariados a los que sus empresas se están acogiendo a ciertos beneficios que permite la ley hoy día, leyes que se sacaron, digamos, de manera expresa, que permite suspender el pago de salarios y los trabajadores están pagando ellos mismos con su seguro de cesantía, que es un seguro que alimenta a los propios trabajadores chilenos con un descuento que se hace a su sueldo. Entonces, al final del día, tú le estás dando un beneficio a una empresa privada que es que no pague el salario, y el trabajador está recibiendo ingresos con su propio dinero durante 3 meses. Y si al final de estos 3 meses efectivamente es desempleado, ¿no es cierto? Si efectivamente, ¿no es cierto?, lo echan del trabajo, no va a tener seguro de cesantía con el cual sobrevivir. Yo creo que ese tipo de situaciones son las que van a hacer que probablemente las cuarentenas, si se extienden, van a ser vulneradas por las personas que requieren salir a la calle a vender algo, a otorgar algún servicio, porque no van a tener, digamos, la manera de subsistir. Y creo que ahí podríamos correr el riesgo de tener reventones, digamos, sociales graves. Y respecto de la consulta que nos hacía Leida, mira, yo creo que el periodismo se valida por los datos que entrega. Yo creo que el periodismo, la gente es capaz de reconocer el periodismo de calidad cuando la información que se entrega es de calidad y cuando la información que se entrega le hace sentido a las personas. Yo puedo hacer una súper investigación muy bien documentada sobre la importancia de los meteoritos que caen en el desierto de Atacama, pero si no le importa a nadie, digamos, probablemente no voy a hacer ningún tipo de historia con eso, ¿no? Pero fíjate que nosotros, como los locos del patio, estuvimos desde comienzos de marzo hablando de los ventiladores mecánicos cuando este país, el 89, 90, 95% de las personas no tenían ni idea qué es lo que era un ventilador mecánico ni para qué servía. Y hoy día tenemos a la gran parte de Chile entendiendo de qué se tratan los ventiladores mecánicos, por qué son importantes, por qué se requiere traerlos, por qué era importante que el gobierno los comprara y los trajera.
y por qué era grave que no pudiera cumplir con esas órdenes de compra. Entonces, yo creo que lo interesante del periodismo de investigación es que no puede ser solo un sujeto que nos dé satisfacción a nosotros. Si el periodismo no se hace de cara a la gente y mirando los intereses que la gente tiene, no es periodismo, no sirve, no interviene en las grandes decisiones. Entonces, si nosotros tenemos el espacio para que los académicos estén interpelando al gobierno sobre si las cifras que se están entregando son reales o no, son suficientes o no, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un gran porcentaje de chilenos entendiendo que cuando se nos dijo que aquí estaba todo tranquilo, que estábamos bien, que podíamos volver a la normalidad, era porque realmente no estábamos mirando las cifras correctamente y esos académicos, esos investigadores tenían razón. Entonces, yo creo que el periodismo de investigación, como todo periodismo, se valida en la medida en que los datos que expone son datos que le hacen sentido y son útiles para la gente. Buenísimo. Hay una parte de la pregunta de Aleida que leyéndola, nosotros estamos en medio de una situación difícil en algunos países más que otros, pero hay un problema de credibilidad en general y hay tanto fake news o tantas versiones que la gente además se va informando por sus cadenas de WhatsApp, por lo que te mandó tu tía Magola, y hay un problema de verdad de credibilidad para los medios, por muy buenos que sean. Y le pregunto además, ustedes cuatro tienen la particularidad de que son medios pequeños, independientes, no son un canal de televisión de las 80 noticias diarias, digamos que tiene una llegada masiva. ¿Cómo hacen ustedes entonces para tratar de que todas estas investigaciones tan importantes que están haciendo, este esfuerzo que también hacen por tratar de desmentir también desde esfuerzos de verificación de información, le llegue también a más gente? ¿O eso no es algo que les preocupa? ¿Se quedan, digamos, como en su nicho y eso está bien porque están construyendo también otro tipo de, no sé, opinión pública más crítica? O sea, ¿cómo resuelven esta situación? Bueno, acá en México nosotros estábamos tan en las sombras que ahora hasta nos obligaron a hacer video, y digo obligaron porque no nos gusta dar la cara, y tuvimos que adaptarnos a nuevas formas, a hacer podcast, a hacer video, complementarlo, nos dimos cuenta, porque también justo eso, a veces el periodismo de investigación se centra como en un núcleo muy cerrado, o tú tienes el cierto target que te lee, y en este momento queríamos como justo aportarle algo a la comunidad, como dice Pedro. Entonces, lo que empezamos a hacer fue eso. Empezamos también a enviar a todos los medios estatales del país el link de nuestras investigaciones, invitándolos a que las difundieran a través de sus portales locales. Nos tuvimos que subir a dar conferencias, es decir, entrevistas telefónicas que tampoco dábamos, para empezar a difundir a través del radio, de todas partes, nuestras investigaciones. Entonces tuvimos que cambiar básicamente la manera en que hacíamos periodismo. Nosotros casi tenemos un templete que ya y donde iba 8 cuartillas de investigación con 3 gráficos. Éramos tan cuadrados, lo tengo que decir la verdad, que ahora hemos tenido que diversificar bastante. Entonces, pero pregunta, ¿esto fue producto de la pandemia? Sí, totalmente, porque nos dimos cuenta que necesitábamos llegarle a la gente, y justamente apenas en estos días tuvimos ese reporte, una investigación que publicamos sobre el hijo de un funcionario de súper alto nivel que había vendido a sobreprecio ventiladores. Ha sido la nota más vista en nuestra organización. En 2 días tuvo 58 millones de visitas, algo inédito para una ONG que tenía a veces 5,000 visitas, 8,000 visitas, de repente tuvimos 56 millones de visitas. Entonces creo que la gente está ávida por tener información distinta, porque están indignados también. ¿Cómo podía ser posible que este hijo de un funcionario vendiera en $63,000 un ventilador cuando en Nueva York, que es el epicentro de la pandemia, pues alcanzaban los $45,000? Entonces en México, una empresita mexicana muy chiquita estaba ganando esta clase de contratos y vendiéndolos en esta cantidad de dinero. Entonces creo que a partir de la crisis tuvimos nosotros también que adaptar nuestra redacción y dar la cara, porque no la dábamos, nos chocaba, la verdad. O sea, es terrible tener tú que estar en cámara o tener que grabar algo. Me siento
Me siento muy identificada con Laura, pero creo que a diferencia, o sea, nosotros constantemente estamos probando cosas y desechando lo que no nos sirve, ajustándonos a lo que la audiencia necesita, ¿verdad? Porque también nosotros necesitamos llegar a la audiencia, entonces estamos todo el tiempo viendo, bueno, ¿dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Qué están pidiendo? Y en este contexto, nosotros ya hacíamos fact-checking, ya experimentamos con el fact-checking, y no fue bien, pero ahora mismo es algo que creo que se revalorizó. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a hacer es fact-checking. Empezamos porque nosotros tenemos un canal en WhatsApp con muchos seguidores allí, miles de seguidores, que empezaron a mandarnos todos los bulos que les llegaban a sus grupos y preguntándonos, ¿esto es cierto? O sea, a la gente estaba ávida de saber también en qué creer, o sea, dónde esto es cierto, esto no. Entonces empezamos a hacer fact-checking y dijimos, no es suficiente con publicar en nuestra web o publicar en las redes. Notamos en un principio, eso va cambiando, pero notamos que corrían muchísimos audios con desinformación, mucho audio. Entonces sacamos un podcast, así, pensando en lo que decía Laura, ¿verdad? También ahora sacamos un podcast que lo publicamos cada semana con todos los chequeos a desinformación, que la misma audiencia nos envía preguntándonos, como pidiéndonos ese servicio, ayúdanos, nos dicen, ¿verdad? Tipo, me pueden decir si esto es verídico. Entonces dijimos, tenemos que responder a eso, es algo que necesitan, y a partir de allí también vamos construyendo como un vínculo con ellos y credibilidad para que luego también se interesen en nuestras otras investigaciones, ¿verdad? Partimos de esa necesidad más inmediata de más claridad sobre el mar de información que corre por sus redes sociales, por sus grupos de WhatsApp, a también pedirles a ellos, bueno, te ayudamos, te pasamos información precisa, te pasamos chequeos, ayúdanos vos también ahora a compartir los hallazgos de esta investigación que nos llevó 2 meses a hacer, por ejemplo. Es como un ida y venida, ¿verdad? Y se nota esa reciprocidad, se nota, se siente, como que se crea también fidelidad por parte o sea, con la audiencia. Perfecto. No sé si Pedro o Fabiola quiere añadir algo, si no, voy a mencionar de una vez 2 cosas. El tema de la credibilidad también de la OMS, si le creen o no y cómo se aborda eso. Y por otro lado, es una pregunta que acaba de llegar también, el tipo de, si ustedes tienen un código de ética dentro de sus organizaciones y cómo, digamos, lo están manejando, qué dilemas éticos también han tenido por estos días. Bueno, para responder un poco en la línea que estaba conversando Yasmín, hay algo súper interesante que ha ocurrido y que se ha fortalecido, y a nosotros nos alegra mucho desde Salud con Lupa, es que las redes que ya habíamos formado entre periodistas, como la red que inició Chequeado para los chequeadores latinoamericanos y la de Pointer, de Coronavirus Alliance, datos coronavirus o coronavirus facts, que es como lo pueden encontrar en redes cuando usan ese hashtag, se volvió muy sólida y hicimos un acuerdo de poder republicarnos, y nosotros tenemos con mucho orgullo que contar que casi todos los chequeos o explainers que hacemos una vez a la semana son republicados por Chequeado y por otros medios que nos piden la autorización de republicación. Entonces eso es una manera también sin ningún costo, porque en este momento también entendemos la solidaridad informativa que hay, y si queremos compartir información que ha tenido un tiempo de verificación, que ha tenido un trabajo riguroso, hay que amplificarlo en este momento. El trabajo periodístico cuesta, pero en este momento somos una red que estamos compartiéndonos información. Esta es una manera para amplificar el alcance a través de las redes, de medios aliados que forma el Surtip, por ejemplo, parte, y ellos están haciendo cosas visuales, algo que sirvió de inspiración también para Salud con Lupa. Cuando empezamos hace 9 meses, nosotros también le pusimos un componente de medicina gráfica para explicar temas complejos, que son a veces los datos médicos o científicos, a través del estilo que en México surgió con el Pictoline, luego surgió el Surti, y aquí en mi país está Kipu Visual, que son unos gráficos, ilustradores huancaínos,
del centro del Perú haciendo un trabajo muy bueno también en alianza con nosotros y han crecido mucho. Y lo otro importante es que también, al igual que a Laura, nos pasó que las primeras notas que empezamos a publicar llegaron a 500.000 de visitas por la sencilla razón que la gente está buscando información. Nuestro Twitter, nuestro Facebook tiene un alcance pequeño, pero no nos buscan por ahí. La gente está poniendo en Google niños coronavirus, pruebas coronavirus, y tenemos la suerte de haber sido bien indexados y estar ahí y que puedan llegar a nuestras notas. Entonces también eso es una buena estrategia de ingresar y de llegar a las personas. Y lo otro que, si quieren empezar a responder mis otros colegas sobre las otras preguntas que ha hecho Catalina de los códigos de ética, nosotros no tenemos un código de ética escrito, pero creo que lo que ahí ocurre es que cada uno toma decisiones con esa experiencia que tiene de poder publicar solo de lo que está seguro, para no tener conflictos. Lo que sí cuidamos muchísimo es de transparentar el conflicto de interés de quien escribe para nosotros. Y sobre todo cuando se trata de opiniones de expertos en ciencia o en cualquier otra rama de las profesiones. Mira, yo quisiera agregar lo que se ha dicho acá, que nosotros en CIPER somos muy aburridos, somos muy lateros, como decimos acá. Hacemos unos artículos largos, blancos, con pocas fotos, muy seriotes, ¿no es cierto? Y recién ahora estamos explorando a través del Fondo Velocidad la posibilidad de contar con video. Inauguramos ahora en medio de la pandemia un podcast, nos ha ido muy bien con eso, para tratar de simplificar un poco los contenidos y hacerlos más digeribles para un tipo de público distinto. Ahora, yo quiero ser muy sincero en esto. Nosotros lo que nos interesa en CIPER es la calidad de la información. Nos preocupa mucho, ¿no? que esté todo documentado, como decía Fabiola, que esté todo, digamos, que estamos muy seguros de lo que estamos publicando, y por lo tanto el lector de CIPER sabe que encuentra información de calidad, de buenas fuentes, de fuentes conocidas, digamos, y que lo que estamos diciendo tiene un correlato en documentación dura. Nosotros creemos que esa es la fortaleza de CIPER, y por lo tanto no vamos a renunciar a hacer el sabanazo, el ladillazo largo, digamos, de 10.000 caracteres, 15.000 caracteres, pero sí esa tremenda sábana estamos dispuestos a convertirla también en una pequeña toallita que desfile en un video con alguna animación, ¿no es cierto?, donde salgan las cosas más importantes. Creemos que nos hace bien, digamos, que nos muestra en una dinámica nueva. Respecto a códigos de ética, bueno, nosotros no tenemos un código de ética, pero sí insisto en el tema de que no vamos a publicar nada que no tengamos suficientemente chequeado. Vamos a procurar, digamos, que la información que llegue sea de calidad. Vamos a tratar de tomar todas las versiones, todas las miradas, todas las aristas que tiene un mismo asunto, de tal forma de que sea el lector el que se haga su propia idea. Ahora, estamos hoy bajo un gobierno de derecha en Chile, y todo lo que publiquemos y que huela, digamos, una crítica al gobierno implica que inmediatamente hay 35.000 bots en las redes que nos están tratando de zurdos, soviéticos, chavistas coreanos del norte, digamos. Y la verdad es que nosotros no vivimos muy pendientes de lo que pasa en las redes sociales, ¿no? La gente en redes sociales tenemos barras bravas de derecha o de izquierda, que en realidad no son gente que esté leyendo lo que nosotros hacemos, digamos. Pero sí nos preocupa tener más contacto con lectores. Ahora bien, CIPER por lo menos tiene una meta, que es que todos los años hace 5, 6 o 7 reportajes que son ineludibles para el resto de la prensa, ¿no? Desde los medios más conservadores a los más liberales tienen que tocarlos, porque realmente son golpes ultra noticiosos, digamos, que surgen de nuestras investigaciones. Y lo último que quería decir es que para nosotros la OMS o la Organización Panamericana de Salud son fuentes. Son fuentes tan respetables como cualquiera otra, y son fuentes que tienen su agenda, que están financiadas por los gobiernos, que tienen relaciones con otras entidades transnacionales muy importantes, y por lo tanto nosotros los tratamos a ellos no como un referente ni una autoridad sobre una materia, sino como uno más de los opinantes sobre una materia, y esa es la mirada que tenemos sobre ellos. Perfecto, mil gracias. Quedan pocos minutos, entonces quiero como tratar de mezclar dos preguntas que veo en el chat, que están pendientes y que creo que van muy bien juntas.
María Laura Chang habla de cómo pueden hacer los colegas en países donde no hay información pública y cifras claras, ejemplo Venezuela, a mí se me ocurre también Cuba, Honduras, por ejemplo, que ha estado frenando, para hacer periodismo de investigación en ese contexto. Y de qué forma, entonces, la información que hay en otros países o los datos que están disponibles en otros países pueden ser utilizados de alguna manera o pueden servir, digamos, como referente. Y la quiero vincular con la pregunta que hace Emiliano Omega, de qué tipo de investigaciones transfronterizas y latinoamericanas también se pueden hacer para ofrecer una cobertura más profunda sobre la pandemia y que aborde esto ya desde una perspectiva quizás continental. ¿Quién alza la mano? ¿Quién se atreve? Mira, yo te voy a responder muy cortito. Yo creo que es muy difícil opinar sobre las realidades de países en los que uno no trabaja, ¿no? Por más que tengamos muy buenos amigos en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Argentina, la realidad de sus propias bases de datos, de sus propios archivos, de sus propias fuentes es muy distinta a la que tenemos en Chile. Entonces, yo creo que lo único que uno puede ofrecer es la colaboración cuando se trata de investigaciones que tienen un pie internacional y donde nosotros podemos mirar en buscadores externos, digamos, de qué tipo de empresas estamos hablando, qué tipo de negocios hacen las personas que se están investigando en esos países. Eso como una primera cosa. En segundo, sí, yo creo que hay varias líneas de investigación que se pueden hacer respecto a la pandemia, comparar precios de los insumos que se están comprando, comparar, digamos, cuáles fueron las triquiñuelas que se usaron para esconder ciertas estadísticas, para no mostrar la cantidad de muertos, para comprar contrato directo y con un sobreprecio, de tal manera que podamos ir mirando en conjunto cómo eso se va replicando en otros países. Y particularmente hay un tema que a nosotros nos tiene muy preocupados en Chile, que es la gran cantidad de ciudadanos bolivianos, peruanos, que no han podido volver a sus países, que están pernoctando en la vía pública en Chile, afuera de los consulados, porque no son recibidos por sus países, no tienen lugares donde hacer la cuarentena acá, muchos de ellos se están contagiando. Creo que el tema de la migración interna es urgente y ahí podría hacerse algún tipo de trabajo transfronterizo más o menos rápido respecto de cuánta gente está pasando por esto y cuáles son las normativas que operan en cada país para la atención prioritaria de estas personas que lo están pasando muy mal. Por lo menos los migrantes que tenemos en Chile y que no han podido volver a sus lugares de origen lo están pasando pésimo. Yasmín, Fabi, ¿alguna otra idea para ir cerrando ya? Yo diría que esto, o sea, devolviendo a lo que preguntabas de la oportunidad del periodismo colaborativo y transfronterizo en este contexto, es más que necesario. Es el carácter mismo del fenómeno que estamos viviendo es global y la respuesta tiene que ser regional o global también, ¿verdad? Como estamos haciendo con el fact-checking a través de la red Coronavirus Facts Alliance, como estamos haciendo en Sentinela y tantas otras redes que hay. Y también es una oportunidad, como en un principio ya dijo Fabiola, de tratar de responder todos porque nuestra región ha sido desabastecida tan drásticamente por tantos años, ¿verdad? Y someter a rendición de cuentas a las autoridades de ahora y a las que le precedieron, que nos dejaron, al menos acá, y puedo hablar también por otros países de la región, con hospitales completamente desabastecidos, que no están preparados para afrontar este desafío y están, por tanto, sometiendo también a nuestra población a cuarentenas que tienen un impacto económico probablemente incluso peor de lo que vaya a ser ahora mismo lo que están siendo los contagios, ¿verdad? O sea, hay muchísima gente pasando hambre, estamos hablando de hambre ya. Sí, coincido con Yasmín y bueno, contarles que una de las esencias es que muchos nos estamos haciendo las mismas preguntas en nuestros países, con algunos matices de tiempo, ¿no? Porque algunos hemos llegado antes al pico de la epidemia, otros ya están como aplanando la curva, pero tenemos las mismas preguntas, desde los periodistas chinos, europeos, hasta los latinoamericanos. El tema va a ser cómo le vamos a responder a eso y cuál va a ser el futuro. Y por eso yo les planteaba en uno de los comentarios
que creo que Latinoamérica tiene que preocuparse mucho en garantizar el acceso equitativo a las terapias, a la vacuna y a todo lo que tiene que hacerse. Y eso implica por reformar los sistemas de salud. Es que yo escuché ahora a muchas personas, autoridades que se han puesto a reflexionar sobre, bueno, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Porque en Twitter hay muchos opinólogos y hay mucha gente también que está reflexionando y compartiendo información muy valiosa. Y es que en realidad no podemos volver a la próxima pandemia, a la otra enfermedad, la enfermedad X que llegue, porque va a llegar otra, en las mismas condiciones que los sistemas de salud de Latinoamérica tenían para cuando llegó el coronavirus. Si seguimos así, pues vamos a tener las mismas crisis. Entonces, una gran tarea para todos los periodistas de investigación y en realidad para todos los periodistas es preguntarnos cómo tiene que ser ese futuro. Y no especulando, porque no tenemos una bola de cristal, pero sí sabiendo que se tienen que reformar de verdad los sistemas de salud y garantizar el acceso equitativo a todo lo que se tenga que tener, ¿no? Eso implica no solo vacuna. Hay muchas otras cosas que han sido totalmente vistas como desde una lógica de mercado, ¿no? Los monopolios y las patentes tienen que ver con eso. No accedes porque no tienes dinero a comprar una terapia. Y eso no nos tiene que pasar. Y creo que al continente le tiene que preocupar mucho eso, que no haya desigualdad en salud. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final. Se quedó una pregunta por ahí, pero bueno, para cerrar, añadir a lo que Fabiola acaba de comentar, no solamente que nuestros sistemas de salud no funcionan, nuestros sistemas de servicios públicos, saneamiento básico, agua, electricidad en algunas zonas. Latinoamérica tiene muchas carencias también y también es importante como seguir poniendo el foco allí, ¿no? Bueno, Laura lamentablemente se tuvo que ir, justamente estaba esperando una llamada de una fuente, así que bueno, el deber la llamó y por eso no está aquí para la despedida final, pero a Fabiola, a Pedro, a Yasmín, muchísimas gracias por sus aportes, por sus reflexiones, sus comentarios. Yo creo que ha sido una charla realmente muy interesante. Y bueno, a todos los que hicieron preguntas, muchas gracias por su participación también, por escuchar esta charla. Y Jordi, gracias a ti también por la invitación y por este espacio, por habernos convocado a conversar esta tarde. Muchísimas gracias, Catalina, por tu moderación. Muchas gracias a las personas panelistas por acompañarnos, a las personas asistentes por quedarse, por las preguntas y por el interés en este foro virtual COVID-19. Quiero pasarles un dato. Me puse a hacer cuentas de cuántas personas han participado en las distintas sesiones y talleres que llevamos entre ayer y mañana. Con esta sesión van ya 1,004 personas que han participado en las distintas mesas. Esta es la mesa 6, hemos dado 2 talleres, vamos a continuar mañana y todavía la próxima semana. Este es un esfuerzo multinacional en donde participan todas las redes de periodismo científico de América Latina y España. Es un esfuerzo donde también participan organizaciones como Factual, una organización dedicada a crear redes, aprendizajes y encuentros entre medios y periodistas, y también distintos medios aliados. Salud con Lupa fue uno de los primeros medios que se sumó. Entonces, también muy agradecido con Fabi por haber creído en este proyecto. Y pues nada, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Como siempre, vamos a tomarnos una foto de registro. Entonces, le pido a las personas que nos acompañan. Jordi, primero paramos la grabación. No, para que salga también en la grabación. Entonces, vamos a tomar la foto. Siempre me encanta ver cómo se empiezan ahí a peinar. Y preparan su mejor sonrisa. Entonces, 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a tomar 2 más. Entonces, Eliana, Katy, Subaraina, Humberto Basilio, si quieren salir, este es el momento. 1, 2, 3. Y una última, por favor. Y listo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les recuerdo una última cosa. Todas las sesiones se están grabando y se están subiendo simultáneamente a los canales de YouTube, tanto de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia como
al canal de YouTube de Factual. Entonces, ahí cualquier cosa pueden regresar a ver las grabaciones. Y pues utilicen el hashtag Foro Virtual COVID-19 y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Aplausos. Chao, gracias. Gracias.